Hoy tenemos la última lección del trimestre. Recuerden bien que todo el tema de la lección, el título general es Consolaos, pueblo mío. Recuerde bien que todo el ministerio de Isaías está concentrado en el capítulo 6. El capítulo 6 es como una cápsula de todo el ministerio de Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 6? Voy a leer solamente los últimos versículos para recordar cuál es el mensaje de todo el libro. El mensaje de todo el libro de Isaías tiene solamente dos pilares. Isaías capítulo 6, que dice así. Dice Isaías 6, 8 al 13, dice así. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviará? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que entonces, después que fue purificado los labios de Isaías, se abrió una plaza de quien quería predicar. E Isaías se ofreció. Y entonces dice el versículo 9 que se le otorgó la plaza. Dice el 9, y dijo: anda. Pero se le dijo también cuál iba a ser el proyecto. ¿Qué es lo que Isaías iba a hacer? Recuerda que Isaías es el libro más extenso de los proféticos, tiene 66 capítulos, pero es improductivo en resultados. Eso es lo que dice aquí. Sin producto, sin resultado, numéricamente hablando. En cuanto a calidad, sí, pero numéricamente hablando es un fracaso. Me dice: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Así que el ministerio de Isaías, que duró alrededor de 60 años, el más largo, se caracterizó por eso, que Isaías iría a decir y no entenderían. Ved, por cierto, más no comprendáis. Así que esa es la clave del ministerio de Isaías. Hablaría, pero no se iba a entender. Dice el versículo 10: engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan para ellos haya sanidad. Así que así iba a ser el ministerio de Isaías. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y dice, y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en la casa, la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún de ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Así que ese iba a ser el resultado del ministerio de Isaías. Iba a hablar a un pueblo, y mientras hablaba por 60 años, el pueblo iba a estar sin oídos y sin ojos, ni oír ni ver, hasta que no quedará hombre en la tierra. Ahora, ¿cuál fue el éxito de Isaías? Versículo 13 dice: si quedará aún de ella la 10ª parte. ¿Qué es la 10ª parte? La 10ª parte es porque las tribus de Israel eran 12. Y mientras Isaías predicaba, 10 tribus se perdieron. Y entonces Dios salvó a 2. Salvó a Judá y a Benjamín. No a la gente, es decir, salvó la tribu para un proyecto. La gente se perdió. Pero tenía un proyecto. El proyecto que tenía era que el Mesías viniera de allí. Y eso sí ocurrió. Ese fue el éxito de Isaías, de su ministerio. Dice allí: si quedare de ella la 10ª parte,
que eso es a la tribu de Judá y Benjamín, esta volverá a ser destruida. Así que en el año 70 fue destruida la 10ª parte y no quedó nada. Israel tenía alrededor de 3 millones de judíos, se concentraban por allí. Y dice la historia que alrededor de 1 millón murió en el cerco de la ciudad por los romanos, que duró muchos años, más de 3 años. Otros creen que fueron 7 años. Y 1 millón fue vendido como esclavo y 1 millón fue llevado a Roma a trabajar como esclavo, construyendo el Coliseo y otras obras, y con fosos al lado para ir tirando los que morían. Así que fue destruida la 10ª parte también. Ahora, ¿qué es lo que quedó del ministerio de Isaías? Dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así que quedó el tronco, dice, la simiente santa. Ese es el Mesías, eso es lo que se salvó. Y también muchos que se le añadieron y dieron lugar a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. Un grupo pequeño, un grupo que se le adherió al mensaje de él. Y ese grupo también fue destruido igual también. La iglesia cristiana en persecuciones en el Imperio Romano. Y lo que quedó de ella fue destruido doctrinalmente, porque fue invadida en el siglo III, en el tiempo de Constantino, con el paganismo de los estoicos y los paganos griegos. Ese es el panorama en gran escala del libro de Isaías. Isaías mismo fue muerto, Manasés lo mató. Así que todo es ruina. Y eso es lo que Isaías presenta. Son 2 pilares lo que sostienen al mensaje de Isaías. Es la misericordia de Dios sin condiciones, ofreciendo salvación, y el pueblo fracasando hasta su ruina. Esas son las 2 piezas claves del libro de Isaías. Y eso, pues, es lo que también aparece hoy en nuestra lección. Entonces, como dice la lección nuestra hoy, que dice el nuevo nacimiento del planeta Tierra, está basado en ese versículo, como vemos en Isaías 65, 17. Porque aquí que yo criaré nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Criar nuevos cielos y nueva tierra. Esa es la oferta que tiene la lección de hoy. ¿Qué pasó con ese nuevo cielo y esa nueva tierra? Pedro trabaja con ese versículo en la destrucción de la tierra. Encontramos a Pedro trabajando con ese versículo en segunda carta de Pedro 3:10. Segunda carta de Pedro 3:10 dice así: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está hablando los cielos y la tierra de Génesis capítulo 1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son lo que Pedro está abordando aquí, que van a desaparecer, dice en el original, con explosión aterradora. Con explosión aterradora desaparecen. Dice el 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todo, ¿cómo no debemos nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, apresurando para venir del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo reducidos a fundición desaparecerán. Y entonces Pedro toca aquí el versículo. Aquí toca Isaías. Dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Juan se hizo eco
de ese versículos en Apocalipsis 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todos están trabajando con esa declaración de Isaías. Aún Apocalipsis 20:11 trabaja con él, que dice así, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró más lugar para ellos. Así que desaparecieron sin dejar rastro. Esa es la oferta que Dios hace. Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la lección aquí introduce, hablando aquí, y ya me han llamado de varias personas en esta semana. Me llamó un pastor y me llamó pues un laico muy estudioso para hablar de la lección esta semana con respecto a esto de Isaías 65:17. ¿Qué es lo que dice Isaías 65:17? Que dice de la siguiente manera. Dice, porque aquí que yo criaré nuevo cielo y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni más sobre el pensamiento. Más os gozaré y alegraré para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que en su día no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casa y morarán en ella, plantarán viña y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje bendito de Jehová y su descendiente con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La pregunta que la gente se está haciendo y se ha hecho en los últimos 3.000 años, o 2.600 años, ha sido qué es esto de cielo nuevo y tierra nueva con estas cosas. Preguntando allí qué ocurre con aquello de que no habrá niños que mueran de pocos días, sino que durarán como los días de los árboles, que el que muere de 100 años se lo considera que murió niño, y que edificarán casa y comerán de ella, y no edificarán para que otro coma, ni plantarán, no edificarán para que otro muera, ni edificarán para que otro coma. Están preguntando si eso es así. Ocurre, y muchísima gente cree que todo esto que está diciendo aquí es en la tierra nueva. Incluso cuando leen Isaías 66:22, creen que todo tiene que ver con la promesa de que Dios crea nuevo cielo y nueva tierra. Dice Isaías 66:22, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, de día de reposo, el día de reposo, vendrá todo a adorar delante de mí, dice Jehová. La gente ha preguntado por todo ese tiempo, por el sábado, ¿cómo se llama? Observándolo de esta manera. Y han dicho que en el cielo se va a seguir observando el sábado por este versículo. Dice el 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, serán abominables a toda carne. Y se están preguntando por toda esta cosa. ¿Qué es de esto de que allí el niño morirá de 100 años?
¿Qué es aquello de que allí se verán los cadáveres allí de los enemigos de Jehová? La explicación es de que esto no es la tierra nueva, ninguna de estas cosas. Isaías 65, 17, Isaías 66, esto no es la tierra nueva. Nada de esto pasa en la tierra nueva. Todo esto es un plan que Dios tenía para Israel y para la iglesia en la tierra, no en el cielo. En el cielo, las mujeres no parirán, como dice que no parirán para maldición, y allí no parirán para ninguna cosa. Y la gente no morirá de largos días, simplemente no morirá nunca. En la tierra nueva tampoco se va a ver cadáveres de enemigos de Dios, ni gusanos. ¿Hay algún comentario, pregunta que usted tiene al respecto? Sí, pastor, entonces estos cielos nuevos y tierra nueva, donde dice en Isaías 65, 17, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. ¿Eso es aquí en la tierra entonces? Las cosas que allí describe no pasan en la tierra renovada. Ya. No paren las mujeres para ninguna cosa, la gente, los niños, la gente no muere de largos días y no hay cadáveres de malos ni gusanos. Simplemente no es en la tierra nueva. Wow. ¿Algún comentario, pregunta más? Pastor, no es una pregunta, es para ver si entendí. Entonces, esto era para Israel si cumplía la promesa. Gloria a Dios. No solo Israel, sino la iglesia también. Si a una vez que Israel terminó con la venida de Jesús, terminó lo que se llama el periodo de los israelitas, Jehová tenía un plan para la iglesia que comenzaba con Israel. Israel fue establecido para establecer su reino en la tierra. Israel fracasó, no funcionó, Israel fue destruido, vimos lo que los romanos hicieron. La razón por la cual se le cambió el nombre de la tierra de Israel y le llaman Palestina es solamente una corrupción de la palabra filistina, que los romanos, molestos con los judíos, ellos le echaron sal al lugar donde estaba el templo. Era un tipo de maldición y lo araron y le cambiaron el nombre y se lo dieron el nombre a unas tribus hostiles a Israel, que eran los filisteos, y se le puso, entonces ellos le pusieron Filistina, y luego quedó la tierra por miles de años abandonada, donde no había casi gente en Israel. Pero después fueron agrupándose beduinos árabes, pero no habían, desapareció el proyecto de Dios sin dejar rastro. Y después, a medida que fueron pasando los tiempos, algunos judíos fueron pensando en volver a su tierra, y fueron entonces llegando algunos, hasta que en 1948, entonces, después de mucho trabajo, de más de 200 años de cabildeo de mucha gente poderosa en el mundo, se acordó entonces establecer a los judíos allí, las Naciones Unidas. Pero eso, todo el proyecto se esfumó. Pero el plan de Dios era establecer con Israel hasta el fin del mundo un proyecto de Dios en la tierra. Y esto que dice allí Isaías es eso. ¿Algún comentario, pregunta? Entonces, como es para Israel y la iglesia, aquí nosotros somos eso, lo que dice aquí en el 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. No se ha cumplido porque no vivimos a ese nivel. Estamos llenos de enfermedades y no estamos muriendo a esa edad, y no estamos tampoco viviendo un ambiente a donde no haya mal entre nosotros en la comunidad. Estamos llenos de enfermedades y de problemas y muchas intrigas.
O sea, no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Bueno, lamentablemente por un lado y gloria a Dios para otro, sí. Vendrá. Lo lamentable es que va a venir en otro tiempo cuando Dios no había pensado que se estableciera. Habrá que esperar cuando ya pase todo el drama humano. Bueno, es muy bueno porque sí, el proyecto está así y se va a establecer. Es triste consolarse con ello porque Dios quería que tuviera mejores resultados, quería que fuera aquí en la tierra. Por lo menos se esperó que si Israel ya no dio el resultado, que la iglesia lo diera. Eso es más triste, que la iglesia no lo produjo. Pastor, otra pregunta. Entonces, esta referencia de Isaías 66:23 al día de reposo que se pensaba que iba a ser en el cielo, igual podemos pensar que en el cielo vamos a guardar el sábado. Mire, de cómo va a ser la vida en el cielo. La señora White dice que un feto en el vientre de su madre sabe se sabe más o menos igual de la vida, de la dinámica de la vida en la tierra, como puede saber alguien de aquí cómo va a ser en el cielo. Del sábado lo que sabemos es que allí en la creación era a donde en Génesis capítulo 2, el hombre terminaba su creación integrándose a Dios. Y que en el cielo esa es una integración. Diríamos que la vida ya es el sábado, toda. Amén, amén. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, que como el sábado es adoración y que Dios nos creó para adorarlo, será una adoración continua, así como hacen los ángeles, que pasan adorándolo todo el tiempo. Sí. Este versículo de Isaías 66, 23 y 24 de los cadáveres es el argumento que usan la gente que cree en inmortalidad de alma y en el infierno. Es de allí que se alimentan. Es lamentable que se alimenten de ello porque allí no trata de seres humanos vivos, sino de cadáveres. Así que cuando ellos le traigan ese versículo, recuerden que no está tratando con seres que está vivo sintiendo, que está tratando con cadáveres. Pero no tiene nada que ver en la tierra renovada. ¿Por qué Isaías coloca ese concepto de tierra renovada allí? La lección aquí lo dice, en la parte del domingo. Dice, aquí en Isaías 65, Dios presenta la creación del nuevo cielo y de nueva tierra como un proceso, una serie de pasos que comienzan con la reconstrucción de Jerusalén. El problema es que la vista de nosotros, los humanos, es una vista muy fraccionada y nosotros no trabajamos con trazos largos de nada. Y Dios sí. Dios ve pinturas y la ve entera. Por lo tanto, él presenta trazos largos y nosotros nos perdemos en la distancia. Por lo tanto, cuando Isaías presenta aquí los cielos nuevos y la tierra nueva, está él pensando como piensa Dios en trazos largos. Se está tirando un proyecto a largo plazo que ocupa mucho tiempo, pero le llama así desde allí. Es lo mismo que ocurre cuando se va a construir una ciudad, pero viene allí el manager del proyecto y habla del proyecto. Quizás es una ciudad cuando todavía está lleno de montes, de montañas, hoyos, lagos, serranías. Si viene alguien, lo escucha y dice, aquí voy a hacer una ciudad y la describe. Y necesita años de trabajo.
pero el encargado la ve. Y así es Dios. Y Dios quiere que seamos así también. Que veamos los proyectos, seamos capaces de ver los proyectos. Aquí dice, así dice. Luego finalmente habrá paz en el santo monte mundial de Dios. Las imágenes que se utilizan en Isaías 11 son similares a las que se encuentran en Isaías 65. Morará el lobo con el cordero y el león como el buey comerá paja. Ya Isaías 11, 6, 7 había tratado eso. Aunque el santo monte del Señor comenzará en el monte de Jerusalén, este era solo un precursor, de un símbolo de lo que Dios promete hacer en última instancia en un mundo nuevo con su pueblo redimido. Así que Israel es, la nación de Israel en todo este proyecto, es la maqueta del proyecto grande. Proyecto que estaba sujeto a condiciones de que los judíos y los cristianos cooperaran, y como eso no ocurrió, el plan fracasó. ¿Algún comentario? Es la lección, no es un sermón. Sí, pastor. Sí. Adelante. Hola. Perdón. Quería preguntarle entonces la parte donde dice que el lobo, perdón, pastor, el león y el cordero pasarán juntos y la serpiente comerá polvo. ¿A qué se refiere? Es el sueño de Dios de lo que pase entre usted y yo, que no nos matemos. Y que no nos ataquemos, no nos denigremos. O sea que se refiere a hombres en realidad, no a los animales. No tiene que ver con, Dios no trabaja con animales. Lo que nos dice que esto está hablando de la tierra es precisamente que las... Casi no escucho. Perdón, lo que nos dice que Dios está hablando de la tierra y no del... Todavía no oigo bien. Un momentito. Sí, adelante. Lo que nos dice, pastor, entonces que está hablando de la tierra renovada, perdón, de la tierra aquí y no de la tierra nueva del cielo, es que las mujeres paren, que los niños siguen muriendo. ¿Cómo entendemos que está hablando? Es por eso que se entiende que está hablando de la tierra aquí, no de la tierra nueva. Sí, pero el proyecto no funciona ya si no se cuaja acá. Si no conseguimos los ciudadanos del reino de allá, acá, perdemos el de allá. Entonces el de allá no ocurre. Ese es el peligro de todo esto. Nada de eso es en el cielo. Allá las mujeres no estarán pariendo, ni para bien ni para mal. Ni va a haber gusanos ni cadáveres. Es aquí. Tampoco tiene que ver con animales, con lobo y con cordero. Es personas. Lo preocupante del proyecto es que si no se da aquí en la tierra, entonces no tenemos el de allá, porque es aquí que tenemos que conseguir esa gente. Por eso es que el proyecto se tira aquí. Pastor, o sea que hay una oportunidad, tenemos una oportunidad de que antes de que venga el Señor Jesús podamos lograr armonía y paz entre los hombres. O sea, ¿existe esa posibilidad? ¿Nos está exponiendo el Señor? La pregunta me da miedo. Es que me ha quedado en la cabeza, ¿eso ocurrirá entonces antes del Señor? Sí, pero la pregunta misma me hace temblar. Porque, y si no lo logramos, entonces el proyecto muere.
Sí. Si no tenemos gente aquí en la tierra, así como usted dijo, perdemos todo. Tendríamos que, digamos que, pedir mucho al Espíritu Santo para que ore en los corazones de nuestros corazones, para que podamos trabajar en cumplir ese propósito, ¿no? Para no perder la tierra. Si no se logra acá, está perdido el proyecto de allá. Okay. Para casa. Que hay millones de personas que quieren salir de este mundo, porque en este mundo hay mucha intriga, problema, confrontación, odio, enfermedades. Ellos no saben qué están diciendo. Muchos de ellos lo que quieren es convertir el cielo en un vertedero. El mal que hay en la tierra es la gente misma que lo sufre, quien lo produce. Si ellos huyen allá, allá se va a poner igual. Todo mal humano que hay aquí, dolor en la tierra, quien lo produce es quien lo sufre. Y hay gente que cree que huyendo del escenario cambian las cosas. No sabe que ellos son el problema, que somos la gente el problema. No hay mal venido excepto de la conducta humana. Es a eso que se refiere, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, así como el león y la oveja estarán juntas, así como es esto también, el lobo y el cordero, perdón, serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Así como sucede eso, también se observa entonces la vida de los rebeldes, que se vuelven cadáveres, que se están matando, se están destruyendo. A eso Me interesa el primer grupo. El grupo que me interesa es el primero, no el de los cadáveres. Si no conseguimos nosotros el primer grupo en la tierra, el proyecto murió, terminó, o sea, no abortó. Pastor, ¿y qué hace Dios con todos esos proyectos abortados? Ya allí lo dijo, el versículo lo dice, que son cadáveres y con gusano. No, pero Él no reemplaza el proyecto. No, porque reemplazarlo sería el manipular la conducta humana, y Él no lo hace. Somos nosotros que tenemos que producirlo. Porque aquí Israel ya fracasó, porque esto era para Israel y la iglesia. No se cumplió. Nosotros no estamos mejor que ellos, porque no hay mejores condiciones. Así que tenemos que meditar nosotros que todavía tenemos tiempo. Pastor, yo estoy aquí entendiendo entonces que este mensaje de Isaías 65 era para el Israel antiguo, pero era para ellos, pero nos toca a nosotros aprender de esa experiencia para no repetir la historia en nuestras propias vidas y ser luz para el mundo, porque como usted, si el proyecto no se cumple aquí, pues no se destruye el proyecto de Dios también para más adelante, para la eternidad. Pero entonces nos toca a nosotros ahorita aquí personalmente cumplir este proyecto que Dios tenía para Israel. Esa es la idea, pastor. No era para Israel. Cuando ya Dios tiró el proyecto Cielo Nuevo y Tierra Nueva, es ya para todos los que quisieran entrar a él. Amén. Sí, me expresé mal, pero como usted bien dijo que todo esto no iba a pasar en la tierra nueva, que en el cielo, sino que era un mensaje para ellos en ese presente, ¿verdad? Entonces, empezando allí. Empezando ahí. Y nos toca entonces a nosotros continuarlo aquí, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, como personas individuales, como hijos de Dios, tenemos que seguir este proyecto que Dios tenía para todos, para poderse cumplir en el cielo. Esa es lo que estoy entendiendo que usted nos quiere decir. Exacto, asegurándonos que nosotros no estemos cayéndonos a pedazos. Exacto.
cumpliendo nuestra función aquí. Porque una vez que Jehová dio el proyecto de cielo nuevo y tierra nueva, según dice aquí la lección, es mirándole el proyecto a largo plazo, comenzando allí. Ahora tenemos que conseguir las gentes en la tierra para que pueda entonces la realización en el cielo ocurrir. Amén. Amén. Dios nos ayude, pastor. Amén. Que nosotros no desperdiciemos la oportunidad de la misericordia y la benignidad de Dios, sino que podamos llegar a ser el sueño de Él, que es su descendencia, porque eso es lo que Él ha buscado todo el tiempo, la descendencia de Dios. ¿Verdad? Que eso es lo que presenta la culminación de esta lección del gran sueño de Dios, de su amor, de tener su descendencia. Cada Sí. uno de nosotros lo elegimos. Yo quiero leer una cita de la sierva del Señor, de Elena de White, con respecto a este proyecto. Deseado de toda la gente, página 416, ella dice: con una variedad de representaciones, advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazaban las bendiciones que él había venido a traerles. Eso fue hablando de Jesús. ¿Qué bendiciones vino Cristo a traerles? Les había dado toda prueba posible de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para introducirlos al arrepentimiento, inducirlos. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación. Jesús no quería ser rechazado y asesinado por su propia nación. Si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. Recuerde que Cristo venía y tenía que ser sacrificado. Pero Cristo no quería ser asesinado por su propia nación. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay de que Cristo tenía que ser muerto? Escuche bien, literalmente sacrificado con un cuchillo, literalmente, igual que los corderos, tenía que ser sacrificado, pero no quería ser asesinado. ¿Cuál es la diferencia entre sacrificado y asesinado? Que asesinado era muerto salvajemente, violentamente. Así que Cristo no tenía planes de escaparse de la muerte a cuchillo. Pero todo lo que él pudo hizo para no ser asesinado. ¿Cuál es la diferencia? Porque si era asesinado, rechazado, iba a pasar una cosa, y si era aceptado y muerto a cuchillo en un sacrificio en Israel, pasaba otra. Y el plan que Dios tenía era que comenzara el cielo nuevo y la tierra nueva en Jerusalén, en Israel, con la aceptación del Mesías, convirtiendo a Israel en el centro universal del conocimiento de Dios. Así que Cristo hizo lo indecible para evitar que ellos perdieran la bendición de ser el centro universal, el centro mundial de la revelación de Dios en la tierra. Esa es la protesta que Pablo hace con respecto a cómo trataron a Cristo. En 1 Corintios 2, 6 al 8, Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo y de los príncipes de este mundo que perecen, sino que hablamos de sabiduría escondida en Dios, que estaba oculta y que desde el principio destinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Si pueden ayudarnos con el ruido, hermanos. Dice, porque si la sabiduría, si la hubieran conocido, no hubieran sacrificado al Señor de gloria. Así que la única protesta que hay en la Biblia sobre cómo a Cristo lo mataron, esto es muy importante. Y es Pastor, repita, espérese. La única, lo que usted estaba diciendo, que no se escuchó. Sí, la única protesta en la Biblia que existe. La única protesta en la Biblia que existe. De la manera como Cristo fue tratado, la hace Pablo en 1 Corintios 2, 6, 8.
que él dice que si hubieran los reyes conocido la sabiduría oculta de Dios, no hubieran crucificado al Señor de gloria. No estaba hablando de que no lo mataban, sino que no lo crucificaron. Esa es la diferencia. Porque Cristo debía morir, muerto con un cuchillo, pero muriendo la muerte romana, esa muerte no la infligieron los judíos, y ya eso es lo malo. Cristo tenía que ser sacrificado como el Cordero de Dios en Jerusalén, aceptándolo como el Cordero de Dios. Si lo aceptan, entonces no hubieran perdido la bendición que Elena de White dice en el Deseado, página 416. ¿Cuál era? Conflicto de los siglos, página 29, dice así. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, especialmente lo que debía sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías, no por haberlo matado, sino por haberlo crucificado. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora hacia llegaría presta y repentinamente. Conflicto de los siglos, página 29. ¿Qué era lo que Dios tenía pensado con Israel? ¿Qué era lo que él tenía pensado? El libro Cristo en su santuario, página 51, dice así: puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y su ceremonia. Su carácter sagrado desapareció, quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín no expresaba fe en el Salvador, al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. O sea, note la diferencia entre sacrificar a Jesús en Jerusalén, aceptándolo como el Mesías, el Cordero de Dios, sacrificio por los pecados de Israel y del mundo. Esa es una cosa. Pero rechazarlo y entregarlo a ser asesinado por los romanos, la diferencia. Escuche bien. Mire lo que dice aquí esta cita en Conflicto de los Siglos, página 21. De haberse manifestado Israel como una nación fiel a Dios, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. O sea, Cristo trajo un proyecto y era de convertir a la nación de Israel en la capital de un imperio universal, a donde todas las naciones fueran a conocer a Dios. Un proyecto en la tierra a donde irían las riquezas de todas las naciones llevadas a Dios en Israel. Lo que Israel creía que el Mesías iba a traer, él tenía algo más grande. El problema fue el método, que ellos creían que era matando a espada a los impíos. Cristo trajo un proyecto a donde iba a poner más que lo que ellos esperaban. Que todas las naciones del mundo, todas, admiraran a Israel y trajeran su riqueza a la nación de Israel. Ese plan era el que Cristo trajo. Si los judíos lo aceptaban como Mesías, en vez de matar a los enemigos, todos se dedicarían a servirle a Dios, yendo a aprender de Dios en Israel. Era el plan. Lo que ellos esperaban que el Mesías trajera, que le trajera gloria universal a Israel. Cristo tenía un proyecto mucho más glorioso que ese. Deseado de toda la gente, página 529, dice así: las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Cuando Cristo lloró,
hablando de la destrucción de Jerusalén, no era pensando en su sufrimiento, de todo lo maltrato que le iban a hacer. Era llorando por lo que Israel iba a perder. Delante de él estaba Getsemaní, donde pronto le envolvería el error de una gran oscuridad. También estaba a la vista la puerta de las ovejas por la cual habían sido llevados durante siglos los animales destinados al sacrificio. Esta puerta pronto se abriría para él, el gran Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio por los pecados del mundo habían señalado todas las ofrendas. Y estaba cerca el Calvario, el lugar de su inminente agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que su mente sufría agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba aquella alma noble y anegada. Era la visión de Jerusalén de la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Y él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonarla? Israel había sido un pueblo favorecido. Dios había hecho del templo su habitación. Era la hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra. Allí estaba la crónica de más de 1000 años de custodia protectora y tierno amor de Cristo, como de un padre que soporta a su hijo único. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso a la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de reinos, libre en la fuerza de su poder dado por Dios. No habría habido soldados armados en su puerta, ni banderas romanas flamando en su muro. El glorioso destino que podía haber exaltado a Jerusalén, si hubiera aceptado a su Redentor, se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre, establecida como poderosa metrópoli en la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de su muro rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Deseado 529. Ese proyecto lo trajo Cristo, de hacer cielo nuevo y tierra nueva, empezando allí, y cambiar toda la tierra. Establecer el reino de Dios en Jerusalén, y de allí hasta el fin del tiempo. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Qué más podía hacer Dios si lo estaban crucificando? Disculpe, hermano, pero todo esto que acaba de leer, pastor, y el plan de Dios para nosotros, y decimos que Él nos abandona, muchas veces, ¿verdad? Que Él nos abandona, pero lo clavaron en una cruz. ¿Cómo más podía haber logrado Dios lo que se proponía si lo quitamos totalmente de en medio, ¿verdad? Clavándolo en la cruz. Cuando Cristo vino al mundo, vino como rey. Por lo tanto, vino a poner el reino de Dios en la tierra. Ni más ni menos. ¿Qué pastor entonces ahí? En eso, ahí estoy confundida. No tenía planes, o sea, que los judíos fuera que lo crucificara. Lo podían crucificar los romanos. No debía crucificarlo nadie. Él debió morir en un sacrificio, en una ceremonia, en una liturgia, de la mano de un sacerdote descendiente de Aarón, de un sacerdote judío.
¿Y cómo eso podía pasar? Eso era lo que tenía que pasar. ¿Cómo se Cuando hacía? Nosotros Ujú. sabemos cómo le hacían a los corderos. Con un cuchillo afilado lo degollaban. Si ellos lo hubieran aceptado como Mesías, entonces se hubiera hecho así el sacrificio. Como si fuera el cordero. Era el cordero. Pastor, gracias porque en ese momentico, mientras yo estaba aquí pensando en mi mente y decía yo, ¿será que le preguntó al pastor qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? Y pensé, y él mismo, como Dios puso en mi mente, no, de todas maneras, si Jesús no hubiera muerto, no tendríamos esperanza. Jesús tenía que morir, pero usted lo acaba de decir, no tenía que morir de esa manera, sino que el Nosotros sacrificio sabemos, era como el sacrificio del cordero, que ya estaba así mismo como el cordero, así debe ser el sacrificio del Señor Jesús, no como murió. ¿Entendí eso, mire, pastor, sí o no? sí, gracias Ludari, gracias a cada uno todos en sus comentarios. Escuchen esto. Quiero adelantarle que yo no tengo reloj aquí, que por favor cuando esté la hora no quiero quitarle tiempo al sermón y me avisa para terminar. Escuche bien. Jehová todo lo hace a la vista de todo, todo lo hace a la luz del día, todo tiene que ser claro. Recuerde que Dios en su actuación está enseñando su carácter a todo el universo, que son inteligencias. Por lo tanto, no podía la muerte de Cristo hacerse de una manera que fuera un misterio, porque Dios no trabaja así. Además de que se vieron cómo se hace un sacrificio, pero Dios fue más lejos. Escuche bien, lo que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo no fue una prueba que Dios le puso a Abraham. Dios no prueba a nadie. Abraham lo que hizo fue que hizo una demostración, un show, una demostración de cómo el Mesías iba a ser sacrificado. Eso es lo que Dios le pidió a Abraham. Vea todos los detalles de lo que hizo Abraham. Se llevó leña. Esto fue mansamente Isaac. Abraham lo amarró, levantó el cuchillo y Dios llamó que no lo hiriera porque había provisto un sacrificio. Ese era Cristo. Esa es la demostración. Y para eso fue que Dios le pidió a Abraham eso. No era para buscar hacerle un día malo, un mal rato, ni prueba. La sierva del Señor dice, puede leerlo, que era para que hiciera una demostración, que el universo supiera cómo es que iba a hacer el sacrificio. Y Abraham lo entendió así, por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Sí. Eso es lo que la lección trata. Lo que la lección trata, esa es la dinámica de Dios ofreciendo salvación a un pueblo que huye. El pueblo se arruinó, desapareció. Israel, la iglesia también. Recuerden que la iglesia que surgió a través del ministerio de Pablo y de los discípulos. Ya la muerte de Juan en el año 100, toda fue la iglesia como institución. Se llenó de paganismo y en el tiempo de Constantino, el papado que vemos hoy es esa iglesia. El Vaticano, el centro de toda trama y corrupción, es esa iglesia que Satanás la secuestró. Entonces, esas son las dos dinámicas del libro de Isaías. El pueblo retrocediendo hasta la ruina y Dios ofreciendo salvación. Esas son las dos fuerzas que se mueven en todo el libro de Isaías. Ofreciendo salvación sin condiciones.
Usted ve que dice aquí, por ejemplo, la parte del lunes dice imán divino, que es un imán, el que trae partículas. ¿Qué es lo que dice? Y está hablando en Isaías 66, del 1 al 19, que está hablando allí diciendo cómo iba a traer de todas las naciones, iba a reunir. ¿En qué proyecto? En el proyecto del cielo nuevo y de la tierra nueva. Isaías 66, del 1 al 19. Dice allí, vendrán allí de todas las naciones. Ocurrió eso parcialmente. ¿Por qué? Porque el día del Pentecostés había judíos de todas esas naciones y oyeron el mensaje. Y hubo gente que entró a la iglesia, al evangelio, de todas esas naciones. Así que hubo en una forma bien reducida, pero se cumplió. Isaías 66, del 1 al 19, que iba a venir de todas las naciones. Y el evangelio pues, ha llegado a todos los rincones de todas las naciones. Han sido reunidos ahora, no en un lugar. Jehová quería que fueran reunidos en Jerusalén. Ya no se pudo allí, se ha reunido, no en la tierra, en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Pero Dios quería que fuera en la tierra para que el mundo tuviera un faro en la tierra accesible a la humanidad para oír la salvación. Pero ni la iglesia se pudo concentrar en Jerusalén porque los judíos tampoco fueron. Pero ¿qué pasó con Jerusalén una vez que los judíos fueron destruidos? Que la iglesia cristiana entonces secuestró Jerusalén, pero ya pagana. Usted va a Israel y está llena de catedrales del tiempo de Justiniano, que era el emperador romano de Oriente. Era la iglesia cristiana pagana, llena de idolatría. Allí está. Y si Satanás todo lo secuestra. Pastor, una pregunta rapidito. Ya. Hay un versículo que Pablo escribió acerca de cómo dice que ahora somos herederos también los gentiles, ¿verdad? Sí. Y dice algo así como que antes no alcanzábamos misericordia a los gentiles, pero ahora sí los alcanzamos por medio de Cristo, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, ¿por qué dice que antes no alcanzaban misericordia a los gentiles? ¿Es eso? ¿Se puede tomar así literal? ¿No alcanzaban misericordia? Siempre han alcanzado, porque recuerde que desde Adán hasta Aarón pasaron 25 siglos y allí no existía el pueblo de Israel. Correcto. Entonces, el evangelio que empezó en la caída. ¿Cuándo comenzó el evangelio, la predicación? En el momento de la caída. Y se regó por todo el mundo el que creyera. Israel fue solamente, por decirlo así, un periodo corto de 1500 años en toda la historia. El apóstol Pablo lo que está allí es tratando de explicar a la gente, hablándole de la manera que la gente ve el panorama. Ya. Y es que en el panorama ellos veían que Dios estaba centrado en Israel y se lo ve que no está operando en otras áreas. No es el método de Dios, es la lectura que la gente tiene de lo que está pasando. Ya entiendo. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Ureña. Son las 11:13. Entonces, Bien. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias infinitas por todo el bien que tú dispensas en forma, Señor, indiscriminada, en favor de todo cualquiera que cree. Así que gracias por esta lección que tuvimos, por la oferta abierta, sin límites, sin condiciones de perdón. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Muchas gracias, Pastor Ureña. Bueno, ahora, queridos hermanos, vamos a tener unos